ahí para que... Listo. Dale, Freddy. Listo. Entonces, bueno, les decía al principio que estoy sin internet, tengo los datos del celular, entonces si empiezan a escucharme ahí raro, me cuentan. Si se nos va la señal o apago la cámara, alguna cosa, ¿vale? O sea, por ahora creo que ya va funcionando mejor. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver hoy un cuadro, y como lo hablábamos ahorita, Dios nos pinta en esos cuadros unas verdades espirituales. Y cuando entendemos el cuadro, vemos más fácil esa verdad espiritual y cobra vida esa verdad espiritual, ¿cierto? Florece la Biblia a nuestros ojos cuando entendemos esa verdad que nos está pintando Dios a través de ese cuadro, esa ilustración. Entonces dice el material. Ahí lo tienen en la misma página, José Ellos, al final de las 13, ¿sí? Al final de las 13 lecciones dice cuadros bíblicos del Antiguo Testamento. Así es. Entonces espero a que lleguen ahí, me dicen si ya llegaron. ¿Sí? ¿Listo? Ok, bueno, entonces dice ahí, ya, cuadros bíblicos del Antiguo Testamento. Porque si creyeseis a Moisés, estas son palabras del Señor Jesucristo, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Esto está en Juan 5:46, diciendo Jesús al pueblo judío que si creyeran en Moisés, pues creerían en Jesús, porque de Jesús escribió Moisés. Entonces dice que Jesús afirma que Moisés escribió de él. El problema es que al leer el Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pentateuco, 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los 5 libros primeros del Antiguo Testamento que escribió Moisés, ¿cierto? Entonces, dice que al leer el Pentateuco no encontramos mención alguna de Jesús. Esto nos da 3 posibilidades. Que Jesús miente, pero como sabemos Jesús es el camino, es la verdad, entonces pues no miente, es Dios, ¿cierto? Entonces eso no. Moisés olvidó escribir de Jesús, pero tampoco, porque la Biblia misma dice que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, fue fiel a hacer todo lo que Dios le pidió. Y lo tercero es que Moisés sí escribió de Jesús, y lo hizo en tipos y cuadros, en parábolas y en semejanzas. Y esa tercera, pues es la verdad. Sí escribió de Jesús, pero escribió a través de cuadros, tipos y semejanzas. Dice ahí en el material, nos citan Oseas 12:10, ¿cierto? Y dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas, diciendo Dios. Esto está en la Reina Valera 1960. Si miráramos la Reina Valera 1909, dice un poco diferente, dice, y hablando a los profetas, y yo aumenté la profecía, perdón, y hablado a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. ¿Sí ven? Así, la versión de 1909 nos da más luces de que es una ilustración, un cuadro, dice que semejanza. ¿Listo? Estaremos estudiando algunos pasajes escritos por Moisés, en donde Dios nos pinta cuadros preciosos de la vida y obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Punto 1. Vamos a empezar por Génesis 22, del 1 al 14. Es decir, vamos a estudiar Génesis 22 del 1 al 14, pero vamos a partirlo en unas porciones pequeñas. ¿Listo? Vamos a empezar por Génesis 22, 1 y 2. Si quieren, busquemos ahí en las Biblias. Génesis 22, 1 y 2. Está ahí en el material, pero pues si quieren miremos lo de la Biblia. Génesis 22, 1 y 2. Miren lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré.
¿cierto? Y ahí ya yo creo que nos suenan las alertas de varias palabras que son claves, ¿cierto? Vamos a ir mirando una a una esas palabras que nos asemejan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero, 11.1, dice aquí en el material, Dios es el artista creador. Entonces, el punto A dice, vemos a Dios orquestando la historia, como con Abraham, con Cristo, Dios mismo orquestó, Dios mismo tenía un plan, Dios mismo estableció, ¿no? La forma en que Cristo iba a hacer ese sacrificio por nosotros. Y aquí Dios mismo está estableciendo ese sacrificio que, en teoría, Abraham iba a ejecutar, ¿cierto? Los elementos de este primer porción que leímos, hay un padre, ¿cierto? Está Abraham, su hijo único, está Isaac, un lugar, le dice que vayan al monte Moria, ¿cierto? Y un sacrificio, le pide que allí sacrifique a su hijo. Esos son los elementos. Y vamos a ver esos elementos cómo concuerdan perfectamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces el primero dice, el Padre y su único amado Hijo. Entonces así como acá dice que tomó a Abraham a su hijo, a su único, a su amado. ¿Cierto? Vamos a ver que para Dios Jesús es su único y su amado. Juan 3:16. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Juan 3:16. Listo. ¿Alguien me ayude, por favor? Juan 3:16. Yo, Dale, Sofía. dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de mis versículos favoritos. Y es que no sé si cuando, no sé, los que tenemos hijos, le decimos a un hijo que lo amamos, ahí hay una intensidad, ¿no? Aún a nuestra esposa, bueno, a nuestros padres. Y esta expresión que dice Dios, porque de tal manera, ahí habla de una intensidad que no entiendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y sigue diciendo que ha dado a su hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el punto aquí es su hijo unigénito, ¿cierto? Y lo amaba y lo ama, pero piensa en el amor que Dios nos dio a nosotros, que amando a su hijo, lo entregó por nosotros. Juan 3:35, ahí adelante. Si quiere alguien más que me ayude a leerlo, por favor. Juan 3:35. Yo. Dale, Sara. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cierto? El Padre ama al Hijo, vuelve y nos confirma. Entonces aquí vemos una semejanza en ese cuadro que nos está pintando la palabra de Dios. Abraham toma a su hijo, a su único, a su amado. Jesús es ese único y ese amado del Padre. ¿Listo? Segunda semejanza. Hay un sacrificio en tierra de Moriah, dice aquí en el material, en el 11.3. Un sacrificio en tierra de Moriah. El holocausto tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? Él iba a hacer un holocausto. Ese holocausto apuntaba desde el mismo momento en que Dios les dio la ley, le dio la ley al pueblo de Israel, apuntaba al sacrificio de Cristo. Vamos a ver Levítico 1, del 1 al 9. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico 1. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Si quieres, José, ¿me ayudas? Porfa. Del 1 al 9. Listo, sí, señor. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y si leemos con detenimiento, hay varios elementos en estos versículos que nos permiten pensar en la obra de Cristo. Hay madera, hay sangre, ¿cierto? Hay fuego que tipifica esa justicia, esa ira de Dios, ¿cierto? Y todo eso fue lo que Cristo en la cruz derramó su sangre y por un tiempo descargó Dios sobre él toda su ira. Dice la Biblia que Jesús se hizo pecado por nosotros en esa cruz. Entonces, digamos que todo esto, este sacrificio apuntaba, nos daba semejanza a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo. Y dice que hay un sacrificio en tierra de Moriah, y Moriah está en Jerusalén. Y dice, la geografía, lo pueden buscar, es ese monte donde queda Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Moriah es ese lugar donde Abraham iba a hacer ese sacrificio. Y Moriah es el mismo lugar, ese mismo monte donde Cristo fue crucificado en Gólgota, ¿no? Otra semejanza del cuadro que nos pinta Génesis. Entonces, hasta ahí vamos viendo los elementos principales de ese sacrificio. ¿Listo? Entonces, en el punto 1.2 dice, ahora vamos a mirar la porción de Génesis 22, 3 al 5, ¿cierto? Dice 3 al 5. Si quieren buscamos en la Biblia o ahí lo tenemos en la cartilla, ¿cierto? Entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Aquí de pronto ya no nos suenan tantos elementos, pero cuando vayamos viéndolo, vamos a ver lo maravilloso y lo perfecto que es la palabra de Dios. Entonces, otro elemento, en el 1.2.1, el Padre, el Hijo y Dios y 2 siervos, ¿cierto? Dice que tomó a Abraham 2 siervos y a su hijo. En Génesis 14:14 nos dice que Abraham tenía 318 siervos. No lo busquen, o si quieren busquémoslo rápidamente. Génesis 14:14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Tenía 318 siervos, tomó solo 2, ¿cierto? Ah, en Mateo 27:38 vemos que Jesús fue crucificado con 2 ladrones, ¿cierto? Mateo 27:38. Habían digamos, 2 testigos también. Así como ese sacrificio, iban a haber 2 testigos aquí en la muerte de Cristo. Habían ahí, de alguna forma, esos 2 testigos. Mateo 27:38. ¿Alguien, por favor, que me ayude leyendo? El 38. ¿Están tímidos? Creo que Mónica va a leer.
¿Sí? Ok. Dale. Ya, ya, porque Mateo 27:38, ¿sí? Sí, Mónica, por supuesto. Gracias. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cierto? Gracias, Mónica. Entonces, esto va a ser parte de esos elementos que nos permiten ver la semejanza que nos está pintando, ese cuadro que nos está pintando la Biblia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dos testigos ahí también de ese sacrificio, ¿verdad? Tercero, o C, dice, los elementos, un padre, su único hijo, un lugar y un sacrificio. El 1.2.2 dice, el hijo muerto por 3 días. Y ya lo vamos a ver, 3 días viajando, dice el numeral A, el punto A, 3 días viajando, sabiendo lo que Dios le pide. Para Abraham su hijo estaba como muerto. Es decir, él toma a su hijo, ¿cierto? Dice que 3 días de camino, pero él iba a sacrificar a su hijo. Él ya iba haciendo un duelo, que en su corazón él sabía que su hijo iba a morir. Él iba haciendo ya el duelo. Pero algo pasó y para él su hijo resucitó al tercer día. ¿Listo? Y vamos a verlo. El hijo resucitado 1.2.3 dice en el primer punto ahí en el A, iremos y adoraremos, le dijo Abraham a estos dos siervos, ¿cierto? La primera mención de adorar, y aquí si lo quieren subrayar, resaltar, eh, ¿qué es adorar? Adorar es entrar en la presencia de Dios, entregándole a Él todo lo que somos y tenemos para salir transformados. Y pienso en la conferencia misionera, cada hombre que está en el campo, cada misionero, cada pastor, ha vivido esto. Bueno, todos lo hemos vivido, pero digo, el momento en que hay un momento en la vida en que todos esos hombres han entrado a la presencia del Señor, le han entregado lo que son, lo que tienen, y han sido transformados, han sido llamados. Pero más allá, todos nosotros como creyentes tenemos esa hermosa posibilidad de llegar al Señor cada mañana en oración, entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos y salir transformados, luego de entrar a su palabra en oración. Eso es adorar a Dios y todos podemos hacerlo y todos podemos ser transformados. Es solo tener la disposición de entregar al Señor, como Abraham fue a entregar a su hijo todo lo que tenía y lo que era, un anciano que tenía al final de sus días, de sus años, la herencia prometida de un hijo. Era todo para él y iba a entrar a entregarle todo lo que era y lo que tenía en ese hijo a Dios. Eso aún no es un cuadro de lo que podemos hacer nosotros, entrando a la presencia del Señor, a entregarle todo lo que somos o creemos ser lo que tenemos para salir transformados. El punto A. Punto B dice, entonces Abraham les dijo a ellos, iremos y adoraremos, ¿cierto? Y volveremos a vosotros, ¿cierto? Miremos Hebreos 11:17. O sea, él no dijo y volveré, dijo y volveremos. De alguna forma él sabía que él volvía con su hijo, ¿cierto? Hebreos 11:17. Si alguien llega primero, puede por favor leerlo. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole... ¿Sigo? Solo ese 17. Gracias, Ok. Juan. Gracias. Por la fe fue probado por Dios, ¿cierto? Y ofreció a Isaac, él, Abraham, el que había recibido las promesas en Isaac, ofrecía a su unigénito. Ofrecía todo. Las promesas de Dios estaban hechas en Isaac para él. Y estaba ofreciendo todo lo que Dios le había prometido, se lo estaba entregando. Eh, ¿Y por qué decimos que es la resurrección? Como lo hablábamos ahorita. Él iba camino de 3 días a sacrificar a su hijo. Su hijo ya estaba muerto en su corazón. Ya había hecho ese duelo seguramente. Pero su hijo, de alguna forma, ahorita vemos que resucitó. Hace poco, en estos días, en estas últimas semanas,
tuvimos la oportunidad con mi esposa de compartirle el evangelio a una mujer con cáncer. Y a su esposo le dijeron, tu esposa tiene 3 semanas de vida. Y cuando le dijeron eso, empezó el duelo de este hombre, seguramente. La mujer falleció ayer. Entonces, bueno, murió. Pero ¿te imaginas que no hubiera muerto? Que después de 3 semanas le dijeran, no, mira, está libre del cáncer, se sanó. ¿Qué sentimiento hubiera tenido este hombre? Como si esa mujer hubiera resucitado, ¿no? Fue lo que le pasó a Abraham. Fue de camino de 3 días, sabiendo que su hijo iba a morir en un sacrificio. Pero como vamos a ver más adelante, lo recibió de nuevo, que es un cuadro de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Génesis 22:6, pasando a la siguiente porción de este pasaje, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es un cuadro maravilloso de ese camino que empezó nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz. Isaac con leña en su espalda subiendo al monte. Miremos qué dice Juan 19:17. Juan 19:17. ¿Alguien quiera leerlo, por favor? ¿Alguien? Sí, yo te ayudo. Dale, José. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Jesús tomó su cruz, esa madera, la cruz de madera, y llevó su cruz, la misma cruz en la que iba a morir crucificado. Y aquí está Isaac llevando la leña con la que iba a ser sacrificado. Un cuadro perfecto, ¿cierto? Siguiente punto, 1.3.2, el fuego y el cuchillo en la mano del Padre, ¿cierto? Entonces Isaac lleva la leña y Abraham lleva el cuchillo y el fuego. Y el fuego es ese tipo, ese tipo, hace referencia al juicio de Dios. El fuego hace referencia al juicio de Dios. Isaías 53. Ahí después de Salmos, si se ubican bien en Salmos, ahí más adelantico, Proverbios, ¿cierto? Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 53, 4 al 6. Se los voy a leer. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él, hablando de Cristo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, ¿cierto? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Cierto? Un cuadro perfecto del juicio de Dios. El fuego hace referencia a ese juicio. Y Cristo sufrió ese fuego, esa ira de Dios en la cruz por nuestros pecados. ¿Listo? Lo segundo, el cuchillo. Ese cuchillo, vamos a ver qué tipifica. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Llegaste, Verónica? Ayúdame, por favor. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí va Abraham con un cuchillo. Y la Biblia nos dice que es la misma Biblia, la palabra de Dios, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra.
¿no? Cuadro perfecto de la justicia y de la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque miremos ahí en Corintios, porque la palabra de Dios la citamos en este momento. Corintios nos dice que el Evangelio está basado en lo que estaba escrito, ¿cierto? Primera de Corintios, por favor, ahí después de Romanos, primera de Corintios 15, 1 al 4. Entonces, llevaba Abraham un cuchillo. Cuchillo que, como vemos, tipifica la palabra de Dios, es esa espada de dos filos, ¿cierto? Pero ¿por qué la palabra de Dios dice, ah, 1 Corintios 15, del 1 al 4, se los voy a leer? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La palabra de Dios, las Escrituras, lo habían determinado así y se estaba cumpliendo conforme a las Escrituras. ¿Listo? Y aún Abraham estaba cumpliendo conforme a lo que Dios le había mandado, a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces encaja perfecto esos elementos, la palabra de Dios y el juicio de Dios. Continuando ahí en el punto 1.3.3, ambos subiendo al monte. Y el padre y su hijo, en el punto A dice ahí, el padre y su hijo, amado, camino al sacrificio. Si recuerdan, cuando Pedro trató de defender al Señor, Jesús le dijo, ¿no crees que yo puedo pedir a mi padre y enviará una legión de ángeles? ¿No? Jesús sabía que el padre estaba ahí con él y era solo que él lo pidiera y seguramente el padre le hubiera sacado de ese tormento. Bueno, Jesús dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Jesús sabía que el Padre estaba ahí con él, subiendo a ese sacrificio. ¿Listo? El amor de Dios hacia nosotros hizo que Dios mismo sufriera al castigar a su Hijo, sabiendo que era inocente, haciéndolo pecado en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Y por amor a nosotros, Dios sacrificó a su propio Hijo, como Abraham en su momento iba a sacrificar a su propio Hijo. ¿Listo? Vamos a continuar ahí en la otra porción de la Biblia, Génesis 22. Ahora vamos a mirar del 7 al 8. Ahí en el material está también. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Imagínate esa escena. Va con su hijo y su hijo le dice, y ya está todo para el sacrificio. Y el cordero, y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. No le dijo, vas a ser tu hijo, tú vas a hacer sacrificio. No, su fe, la fe de Abraham, por eso es uno de los héroes de la fe. Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero, sin saberlo, pero estaba convencido en su corazón que Dios iba a proveer ese cordero. El 1.4.1 continúa. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta Isaac, ¿cierto? Y es una buena pregunta. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Miremos Éxodo 12:5. Génesis, Éxodo 12:5. ¿Algún voluntario? Éxodo 12:5. El animal será sin defecto. ¿Soy yo o lo perdimos? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí. Ahora sí, otra vez lo repito. Disculpe. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Miremos qué dice Romanos 3:10 y dejemos que la misma Biblia nos confirme. Romanos 3:10. ¿Alguien más? ¿Quiere? ¿Sarita? Dale. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni un uno. ¿Cierto? Entonces, se necesitará que fuera un cordero sin defecto. La Biblia nos hace saber que justos no hay uno, solo hay uno. Y es Dios, es su Hijo, Jesús. Fue el único justo, el único sin pecado. Y se necesitaba un cordero sin mancha. Y ese es el Señor Jesucristo, sin pecado, perfecto. ¿Cierto? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el único justo, el único perfecto. Era el requisito para que se presentara un sacrificio. ¿Listo? Entonces, ¿el cordero dónde estaba? Le dice a Abraham a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Ahí continuando en el 1.4.2. Pues resulta que Dios mismo fue el cordero en nuestro caso, porque Dios se hizo hombre, ¿cierto? Dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, solo cualidades. Y Él fue ese cordero por nosotros. Juan 1.29. Juan 1.29. ¿Listo? Entonces dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, era que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo, el Bautista, viendo a Jesús. De hecho, el mismo Juan dice, no soy digno siquiera de desatar, ¿no?, su calzado, hablando de su perfección, de su santidad, el Cordero de Dios sin mancha, pues Dios se proveyó de Cordero, ¿cierto? Y otra vez, aquí resumiendo, ahora estamos viendo un cuadro que nos pinta Dios en el Antiguo Testamento, pero que nos revela una verdad futura, la muerte, la verdad espiritual de la salvación del hombre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo. Y es el cuadro que Dios nos pintó en el Antiguo Testamento, con Abraham, ese padre, con su único hijo, van a un lugar a hacer un sacrificio. Pero hemos venido pasando y viendo cómo ese sacrificio nos apunta al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Siguiente porción de este pasaje, Génesis 22, 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba Abraham por fe haciendo lo que Dios le había pedido, ¿cierto? Pero es Abraham quien compone todo, ¿cierto? El padre compone la leña, pone ahí a su hijo, lo amarra, ¿cierto? Va a hacer el sacrificio. Pues miremos cómo es Dios Padre quien pone a su hijo, ¿no? Él lo puso, dice que nos dio a su hijo. Timoteo, primera de Timoteo 1:1, perdón. Primera de Timoteo 1:1. La Biblia misma dice que si Dios nos dio a su hijo, no nos dará con él todas las cosas. O sea, él lo dio, ¿cierto? Primera de Timoteo 1:1. Si alguien ya llegó, por favor. Ay, yo. ¿Ya? Bueno, vale. Primera Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Por mandato. Pero creo que ahí no va. No, ahí no va. No sé. ¿Sí, José? Bueno. Nuestro Salvador. Perdóname. Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Sí.
¿cierto? Dios, el Padre, por mandato de Él todas las cosas, y por mandato de Él, Cristo, nuestro Salvador. Así es, ¿cierto? Efesios 1, 3 al 6. Miremos Efesios 1. Efesios. Gálatas, Efesios, ahí digamos que a la izquierda donde estábamos, unos Yo quiero poquitas leer. páginas. ¿Listo? ¿Quién? Mónica quiere leer. ¿Moni? Bueno, Mónica, Ay, gracias. sí, pero preciso se me movió la Biblia y se me Tranquila. perdió. Efesios, ¿dónde estás? No, de Tesalonicenses, es que se me movió. Ahí Poquito a la atrásito. izquierda, Ay, muy aquí, cerquita aquí es que estás. son 3 hojitas pegadas. Sí, Sí, Efesios 1, 3 al 13, 6. 3 al dice, 6, ajá. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hicimos aceptos en el amado. ¿Cierto? Y si vemos Amén. esos versículos, gracias, Mónica, ahí habla de cómo Dios lo hizo todo. Dios por el puro afecto de su voluntad, por su puro amor. Dios lo hizo, Dios, ¿cierto? Dios por su amor permitió que Cristo dispuso todo para que Cristo muriera en esa cruz. Y dice predestinados, no es que Él, y aquí de pronto cabe esta aclaración, no es que Él diga, yo voy a escoger a fulano para que sea salvo, pero Él sí sabe desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo, quién le iba a aceptar. Él sabía que Juan algún día iba a aceptarle, y Verónica, y Mónica, y todos los que estamos aquí. No que Él ah, lo determinó así, digámoslo, pero sí sabía que sí iba a ser. Hizo todo. Envió a su Hijo Jesucristo, posiblemente nos presentó personas que nos hablaron de Cristo, puso a alguien en nuestro camino, sí, pero sabía que cada uno de nosotros iba a abrir la puerta para la salvación. De esa predestinación habla la palabra de Dios. ¿Listo? Pero fue todo, lo compuso todo el Señor, como Abraham estaba componiendo todo ese escenario para el sacrificio. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre con nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Punto 1.5.2. El Hijo obedece sin resistir. Y esto es increíble. Abraham era un anciano. Isaac era joven. Y no vemos en la Biblia que rehusó ser amarrado por su padre. Un anciano amarra a un jovencito a una leña para sacrificarlo. Y ahí estaba ese hijo obediente. ¿Listo? Juan 10, miremos ahí atrásito, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 10, 17 y 18. Yo tengo una pregunta, Freddy. Dime. ¿En algún lado se puede saber la edad que tenía Isaac en ese momento? ¿O es también como un año, como hablaban del cordero? Sí, la edad exacta no ¿Pero hace está. referencia a que era cordero menor de un año o no, no tiene No, nada que no, ver? no, 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 no. Realmente hace referencia a que era joven, ¿no? Estaba todavía no estaba casado, todavía no tenía hijos, ¿no? Pero, y vivía Y era todavía con su grande, padre. ya era grande, no Sí. era chiquito. Yo, sí, Si lo mira que cargaba, ¿cómo podía? yo realmente ahorita que estaba hablando tú ahí en Génesis 22:8 en el punto anterior, pues yo estaba cogiendo mi apunte y escribí pues para preguntarte, porque se supone que los hijos son rebeldes. Los hijos no se van a dejar, por más que le digan, no, el Cordero Dios lo va a proveer y que de repente un padre amarre a un hijo y vea que lo va a sacrificar, o sea, hasta ese hijo, tremenda obediencia.
¿sí? Pero el niño no Y sabía que iba a ser sacrificado. no, y ahí dice, pues según lo que dice, pues son como adolescentes, porque son jóvenes. Entonces imagínate la fuerza de un adolescente a un señor viejo. O sea, realmente es impresionante, un empujón y ya, o sea, digámoslo así, pero Claro, realmente hasta claro. el hijo venía, él ya sabía que iban a hacer un Pues sacrificio. mira, Así. Mónica y Verónica, realmente uno de los principios de la palabra de Dios es que Dios escribió lo que quería escribir, ¿no? Y la Biblia dice lo que quiere decir. Y en ese sentido, cada palabra es escogida por Dios, ¿cierto? Es que la obediencia de ese La hijo hacia obediencia. su papá, y la otra que yo me pongo a analizar y a pensar ahorita es, para que Abraham sea un escogido de Dios, también sus hijos, o sea, realmente tiene que ser una familia cristiana, Pues muy mira, compenetrada en las cosas de Dios, ¿no? Para poder llegar a ese punto pues de mira, obediencia. de nuevo, Dios escogió este cuadro para pintarnos la obediencia de Cristo, ¿no? Y por supuesto, con propósito. Y seguramente ahí está Cristo, pudiendo, como lo hablábamos al principio, decirle al Padre, no, yo no muero por esta gente, no lo voy a hacer. Y Dios le hubiera sacado ese momento, pero no lo quiso hacer, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice la misma palabra de Dios. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaac, como ese tipo de Cristo, estaba siendo obediente y iba a ser obediente hasta la muerte, seguramente. Fue obediente como cuadro y como tipo de Cristo, que es Isaac. ¿Listo? Y bueno, Abraham, lo que dice Mónica, pues sí, por supuesto, es uno de los héroes de la fe. Por eso en Hebreos miramos, él está ahí, dice, por la fe Abraham, siendo ya viejo, salió, dejó su parentela sin saber a dónde iba, y por la fe tomó a Isaac, lo iba a sacrificar, y por la fe, no sé qué, no sé qué. Era un héroe, es un héroe de la fe, por supuesto. No, pero de Pero verdad el me hace cuadro sentir aquí, terrible a mí porque me llegan a decir a mí sacrificar un hijo y yo creo que yo, pues la carne sale y digo yo, no, pues hagamos no, otro negocio, por hagamos, supuesto. sacrifico un cabrito, pero ya un hijo, o Pues sea, yo pensaría, bueno, que Dios me perdone, ¿no? Pero dése cuenta, en ese momento era con un propósito que Abraham subía a hacer ese sacrificio, ¿sí? De todas maneras, en esa época, Pues recuerda, sacrificar un cordero sin mancha era para el perdón y redimir los pecados, era ese el mecanismo, ¿sí? sí, digamos que más adelante ya vamos a terminar y lo vamos a entender mejor, pero Abraham en su momento, por pura obediencia al Padre, lo estaba haciendo. Y estaba, como lo estamos viendo, estaba componiendo toda esa escena para el sacrificio, ¿cierto? Mm, Pero vamos a ver qué pasa aquí, acto seguido, mejor dicho. Ah, sí, porque es que Juan eso 17, Juan 10. Vamos a terminarlo y lo confirmamos. Juan 10, 17 y 18. Ah, bueno, ya lo leímos, ¿no? ¿O no? ¿O estamos no, ahí? No, no. estamos ahí. Ok, Juan 10, 17 y 18, José, por favor. Listo. Sí, señor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poderoso. Es la actitud de obediencia. Volvemos a la misma obediencia de Isaac. Dice Jesús que él tiene poder para ponerla, para tomarla, pero porque el Padre le dio un mandato, pone su vida, obedece, ¿cierto? De hecho, bueno, dice también en la Biblia Jesús a sus discípulos, cuando le decía que comiera, y él le dice, no, pues que mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Lo que a él le llenaba era ser obediente, su obediencia. Entonces, es esa actitud que nos está dibujando el cuadro de Isaac, la obediencia de Cristo hasta la muerte de la cruz. Siguiente porción, Génesis 22, 11 al 13, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Verónica, ¿ves? Era un muchacho. ¿Ves?
no sabemos la edad, pero el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Listo? Y aquí terminamos de ver este cuadro maravilloso. Ahí es cuando decíamos, resucitó su hijo. En ese momento, para Abraham, realmente resucitó su hijo. Un carnero muere, ¿cierto? Es el primero ahí, 1.6.1. Dios le da un carnero para el holocausto. El carnero trabado en un zarzal. Y miremos este cuadro que vuelve y nos pinta a Dios. Un carnero ahí trabado en un zarzal. Mateo 27:29. Mateo 27:29. Dice ahí, por tiempo les voy leyendo. Y pusieron sobre su cabeza, hablando de Jesús, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado de rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Ahí estaba este carnero, ¿no? Trabado en un zarzal, pintando a Cristo, cómo iba a ser coronado con una corona de espinas, ¿cierto? Jesús y la corona de espinas, es ese cuadro que nos pinta ahí. Siguiente punto, dice, Isaac vive, ¿cierto? Porque el carnero tomó su lugar. Isaac vive. Isaac iba a ser sacrificado, pero en lugar de Isaac llegó el carnero. Y porque Jesús murió, tú y yo tenemos vida eterna hoy. Tú y yo merecíamos el castigo, tú y yo merecíamos la muerte eterna, tú y yo merecíamos la ira de Dios sobre nosotros al momento de la muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar y Él fue ese carnero, ese cordero de Dios, ese obediente, hijo obediente que murió en la cruz por ti y por mí, para que no tengamos que morir. No tuvo que morir Isaac porque murió el cordero. No tuvimos que morir tú y yo, no tenemos que morir, porque Cristo ya murió en esa cruz. Pero lo bueno es que resucitó, como Isaac, para su padre resucitó. Cristo efectivamente resucitó por nosotros al tercer día. Y el versículo 14 de este pasaje terminamos, 22:14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá, dice ahí en el punto 1.7. La fe de Abraham en su Dios, lo que estábamos viendo hace un tiempo, un momento. Cuando su hijo le preguntó, ¿y el cordero? La respuesta de él fue, Jesús proveerá. Y es un ejemplo que nos da y podemos aplicarlo posiblemente a toda nuestra vida. Y creo que lo hemos usado cuando no hay para el colegio, cuando escasea el mercado, y podemos decir, pues Dios proveerá y provee, Amén. ¿cierto? En todo momento. La fe de Abraham en Jesús. Iremos Juan 8:56. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 8:56. Juan 8:56. Ya terminamos. Ya terminamos. Entonces dice rápidamente Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dice la Biblia que Abraham, de alguna forma, se gozó de ese Cordero de Dios, muriendo por la humanidad entera. Imagínate si se gozó al ver el carnero ese ahí que le evitó a su hijo sacrificar a su hijo. Tuvo la posibilidad de gozarse también al ver, de alguna forma, a Cristo en la cruz por la humanidad. Por ti y por mí. Amén. ¿Listo? Así sea para todos. Y terminando, dice el último punto, en el monte de Jehová será provisto. Terminó diciendo Abraham, ¿cierto?
Hoy podemos decir en el monte de Dios fue provisto, porque Cristo ya murió y resucitó. No será, ya fue, ¿cierto? Dios no detuvo su mano, su Hijo murió para salvar. Y Jesús es el Cordero de Dios, ese Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Apocalipsis 5. José, ¿me ayudas por favor a leerlo? Apocalipsis 5, 6 a 14. Listo, sí, señor. Dice Apocalipsis 5, del 6 en adelante. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero de Dios. ¿Listo? Entonces, resumiendo, estos cuadros que nos pinta la Biblia, los usa Dios para dibujarnos una verdad espiritual. Y estos cuadros le dan color, digamos, a la Biblia, ¿no? A veces leemos como lo hablábamos al inicio y no entendemos, pero cuando ese cuadro se nos revela, lo entendemos, florece la Biblia a nuestros ojos y toma vida, ¿cierto? Entonces, eso hacen los cuadros y las ilustraciones que Dios nos muestra en su misma palabra y en la misma creación. Lo miraremos más adelante también cuadros de la creación y demás. Pero fue eso, fue un cuadro que nos pintó Dios con Abraham, de lo que un día Jesús iba a hacer por ti y por mí, obediente al Padre, su unigénito, sacrificándose por nosotros y al tercer día resucitando para perdonarnos. ¿Listo? ¿Algo más? José, no sé, preguntas, dudas, quejas. Yo tengo una pregunta. Qué pena. Es Dale, que no entendí muy bien cómo esa parte de la predestinación. O sea, listo. es como, para confirmar, porque no comprendo muy bien, es Dios planeó todo, pero, y Él sabe quiénes serán salvos, pero Él no los conoce, no los escogió. O, Mira, no, perfecta la pregunta. Entonces, Dios no determina quién va a ser salvo, pero él sí te rodea de circunstancias porque sabe que tú vas a ser salvo. Él no te predestinó para que fueras salva, pero él sí sabía que tú ibas a ser salva por tu decisión voluntaria. Recuérdate que Dios te da libre albedrío. Entonces él sí sabía en su omnisciencia que tú algún día ibas a ser salva, porque él lo sabía, permitió que llegara a tu vida la persona que te predicó, ¿no? Que vivieras lo que has vivido. Digamos que todo lo que vivimos, ¿cierto? De alguna forma nos ha servido para que un día lleguemos a Cristo, ¿cierto? Entonces, todas esas circunstancias de tu vida, de alguna forma Dios sí las usó para llevarte a Cristo. Pero es que Él sabía que tú ibas voluntariamente a aceptar al Señor, que es diferente a que Él diga, voy a determinar que tú vas a ser salvo
es un Dios justo. No sería justo que Él determinara quién no le va a aceptar. Nos dio libertad y Él sabe quién en su libertad le acepta y quién no le acepta. ¿Me entiendes? Nos da ese libre albedrío, pero fue tu decisión voluntaria la que Dios conocía que iba a salvarte, de alguna forma. ¿Entiendes? Pero porque Él sabía que te ibas a salvar por tu fe, sí, por supuesto, permitió cosas en tu vida para que llegaras a conocer el Evangelio. ¿Mm? ¿Sí? ¿Más claro o no? ¿O más enredado todavía? No, sí, está claro, solo que sí tenía esa duda porque eh, pensaba tal vez como que no todos podrían como estar en las mismas, en igualdad de condiciones por cierta parte de la predestinación, pero pues obviamente cada quien tiene como esa capacidad para escoger y para decir realmente si ser salvo o no. Entonces, Dios a todos nos da la Así es. oportunidad. Lo que te Tengo contaba una ahorita, y yo sé que pregunta. José te va a complementar, pero lo que les contaba ahorita, una mujer con cáncer, no la conocíamos. Era la esposa de un primo de mi esposa que tampoco conocía yo y que ya no lo veía hace 20 años. Viven en Girardot, ella se enferma, la trasladan a una clínica aquí en Bogotá, no conocen a nadie acá en Bogotá y con mi esposa tocó ir a hablarle del Señor y no le dan salida a mitad de la semana, no tenía dónde quedarse, pues Dios la trae para nuestra casa y nos permite hablarle en sus últimas 2 semanas de vida. ¿Entiendes? Dios le Amén. dio la oportunidad, las circunstancias, pero sabía que ella iba a aceptar a Cristo. Una pregunta, Freddy. En el caso de los indígenas, ¿ellos se salvan, no se salvan? O sea, nadie les habla si no conocen a Dios, ellos, ¿qué pasa con ellos? Buena pregunta. Digamos que si hemos conocido de misioneros que han traducido la Biblia a esos idiomas, eh, pero no sé, mientras tú hablas, pienso en que Dios aún en la misma creación está presente. Y Él dice que nadie tiene excusa porque la misma creación habla de Él. ¿Entiendes? De hecho, cuando Pablo llegó, no me acuerdo a dónde fue José, y ve que hay un, como un altar, dice al Dios desconocido, ¿no? Todas las culturas tienen un Dios desconocido, el que conocen y uno que tiene un altar para el Dios desconocido. Y Pablo les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo sí conozco, al Dios de la Biblia. Y bueno, les predica. Pero lo que quiero decirte es, la misma creación te deja sin excusas de alguna forma. Ah, no sé, José, ahí algo que complementes. Sí, en Romanos, básicamente, pero ahí encontramos la respuesta. Romanos capítulo 2, incluso lo puedes leer después ahí con calma y habla precisamente del justo juicio de Dios que tiene que ver con eso, como, bueno, y los que no pudieron escuchar, pero Dios dice, por ejemplo, ahí al final del capítulo 2, en el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero digamos, durante todo el capítulo 2 lo que vemos es eso, es como Dios a través de la creación, aún de lo que dejó escrito en nuestro propio corazón, nos deja ver, uno, nuestra culpabilidad, ¿cierto? Que hay un pecado, pero también nos deja ver que hay un creador y ese es Dios. Y entender quién es Dios y cómo le necesitamos. Entonces, sí es de verdad algo bien bonito porque sin duda alguna Dios está para todos y va de la mano con lo que preguntaba un poquito Natalia, porque esa predestinación, recuerden que nosotros somos seres humanos, es decir, a nosotros nos rige el tiempo, 24 horas el día, que Dios lo diseñó para nosotros, pero a Dios no lo rige el tiempo. Él es un Dios eterno, el alfa y la omega. Y por eso Jesús pudo morir en la cruz por nuestros pecados, aunque Él murió hace 2000 años atrás, ¿cierto? Porque Él sabía que tú y yo íbamos a nacer, sabe muy bien los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer. Y en esa cruz pagó por cada uno de esos pecados, pero a la vez también Dios
en su gran, digamos como en su infinita sabiduría, siendo Él omnisciente, es decir, todo lo sabe, Él sabe quiénes lo van a recibir y quiénes no. Y es que la predestinación lastimosamente se ha enseñado mal en algunos lugares donde dicen, no, es que Dios hace acepción de personas y Él escoge quiénes van a ser salvos, pero no es así. Lo que sucede es que Dios sabe más bien quiénes van a aceptar la salvación. Pero qué tremendo porque aún a pesar de Él saber quiénes son los que le aceptaríamos, aún así Él murió por todos y Jesús pagó en la cruz los pecados de cada ser humano, mostrándonos que su amor sí es ágape, sí es a pesar de, pero la decisión es voluntaria para aquellos que tomen de verdad o que usen ese libre albedrío, ¿cierto? Para decirle a Jesús, mira, yo sí te quiero recibir, pero a eso se refiere la predestinación y pues obviamente digamos como que va un poquito ahí de la mano con lo que Verónica también preguntabas. Dios, él murió por todos, Él pagó por toda la humanidad y sin duda alguna, como dice creo que es en Primera de Pedro, no me acuerdo muy bien, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca, ¿cierto? Y es que su anhelo es tan grande que por esa razón Él busca la manera que cada persona tenga esa oportunidad una vez tras otra, de rendirse ante Jesucristo. Entonces, pues es más o menos como complementaría ahí un poquito, aunque muy bien, digamos, lo que Freddy nos respondió, pero no sé si con eso Natalia y Verónica, todo claro como el chocolate. Y bueno, también hablando un poquito de lo que Vero preguntabas, ese macho de 1 año, pues básicamente sí hace referencia a que pues debía ser sin mancha, porque ya después de que ese macho va creciendo, pues ya tiene relaciones, ¿cierto? Con la hembra, ya no es sin mancha. Y no habla tanto de la edad específicamente, sino de las características. Y pues así como Isaac era muchacho, Jesús, pues él tenía 33 años, ¿cierto? Pero lo importante y lo bonito es ver cómo se cumple al pie de la letra que sin mancha, sin defecto. Y eso es lo que, bueno, Dios hoy nos recordaba a través de este cuadro tan bonito de verdad de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y cómo desde el Antiguo Testamento estaba eso plasmado, ya definido por Dios. Él sabía lo que iba a suceder. No es que él al final dijo, ay no, Jesús, entonces a ver qué hacemos, cómo ayudamos a la humanidad. No, desde el principio. Y aún Abraham e Isaac, como muchos otros hombres del Antiguo Testamento, muchos profetas, nos representan muy bien muchas cosas que iban a suceder con Jesucristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Recuerden Jonás, ¿cierto? Que también estuvo 3 días en el pez. O sea, muchas cosas que vemos durante todo el Antiguo Testamento que nos enseñan realmente quién iba a ser Jesús y cómo él iba a cumplir con todo lo que estaba escrito. Entonces, pues es algo bien especial y de verdad, Freddy, gracias porque sin duda alguna, de verdad, Dios te usó para transmitirnos esto tan importante y tan especial, porque digo que para nosotros como cristianos, hoy ver el cuadro de Cristo y que nuestro corazón no se conmueva o no se arrugue un poquito, es como que, sí, yo estoy salvo, pero eso no lo valoro mucho. Y esto de verdad nos ayuda a entender que no fue fácil. Siempre hemos dicho que la salvación es tan sencillo a través de una oración, pero no fue gratis. Costó la sangre del cordero. Y como decía Verónica, uy, José, pero es que si a mí me piden que entregue a mi hijo, yo como que lo pensaría 2 veces. No, yo no lo pensaría, yo no sería capaz, yo me entregaría primero yo. Pero a nosotros Dios nos está pidiendo otras cosas hoy en día. Y creo que esto lo podemos conectar muy bien de verdad como arrancamos. Dios nos está pidiendo de verdad vivir para lo que vale la pena. Colombia para Cristo, de verdad esa causa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es eso, ¿cierto? No tenemos que sacrificar a un hijo, tenemos que morir más bien a nuestra carne, a nuestros deseos. ¿Para qué? Para vivir para el Señor. Entonces, bueno, ahí no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional antes de terminar. ¿No? ¿Todo claro? Ahora sí, Nata, ¿segura? Listo.